Sin duda, Sonic 1 es uno de los títulos más queridos y representativos del erizo. Marcó su punto de partida en el mundo de los videojuegos y el inicio de una saga que perdura hasta nuestros días. Y es que nadie puede pensar en Sonic sin recordar Green Hill y su icónica melodía. Sega ha querido actualizar en parte esta primera entrega, incluyendo escenarios representativos en juegos como Sonic Generation o algunos parecidos como en Sonic 4, este último con resultados no tan buenos. Pero no se ha dado a la tarea de realizar un remake que recrea al 100% este primer capítulo de las aventuras del erizo. Por lo que, como consigna de este canal, lo que no hacen las compañías, lo hacen los aficionados. Y un entusiasta de Sonic está haciendo un remake del primer juego, que te dejará asombrado. Así que vamos a conocerlo. Sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Redux es un juego hecho por un aficionado que busca hacer un remake del primer título del erizo, pero con gráficos actuales. El mismo fue elaborado por Luke Gray, utilizando para ello el motor Unity. Nuestra primera toma de contacto es con la pantalla de título, que recuerda a la del juego clásico, con un hermoso colorido y un Sonic animado en 3D. Entre las opciones tenemos la posibilidad de mostrar los cuadros por segundo, variar la calidad de los gráficos, mostrar la configuración de los controles, entre otros aspectos. Lástima que no tenemos opción para modo ventana, configurar los controles y poder salir del juego o pausarlo. Después de una breve intro, en donde vemos cómo Eggman libera su ejército de Badniks, damos comienzo al espectáculo. Una recreación de Green Hill de una forma preciosa, con unos gráficos muy detallados y coloridos, animaciones muy fluidas, tanto de Sonic como de los enemigos y elementos de los escenarios, como las palmeras y las flores. Me atrevería a decir que tiene un nivel de calidad tan alto como el Sonic Fan Remix que ya vimos en este canal. Todo el juego se mueve a unos 60 FPS muy estables. Si se percibe un poco brusco en el video, es por culpa de la capturadora y mi PC. Aún así, es maravilloso ver cómo se ha replicado de una excelente manera el primer mundo del Sonic 1. Tenemos diferentes planos, el frontal con elementos difuminados y el fondo también brillantemente representado. Tal vez un punto a mejorar es que dicho fondo es muy estático. Atención a los detalles, como cuando la bola de acero de Robotnik levanta hojas al rozar el suelo, o la multitud de partículas en las cascadas. Un efecto interesante son los zoom que hace la cámara. Cuando vamos a mucha velocidad se aleja y nos da más campo de visión, y al ir más lento se acerca. Sin embargo, un aspecto a arreglar es cuando nos posamos en una plataforma balanceante, que se percibe como si estuviéramos flotando. En términos sonoros, las melodías icónicas del primer juego están remezcladas para la ocasión, sonando muy bien. Además, los efectos gozan de buena calidad, incluyendo la voz digitalizada de Sonic. Pasemos al control y la jugabilidad, que es donde este fangame tiene que mejorar. El juego se maneja con el stick análogo, en vez de la cruceta, lo cual nunca me ha gustado para jugar títulos en 2D, pero ya eso es cuestión personal. Sonic salta con el botón A en el control de Xbox, con la posibilidad de hacer un doble salto. Con X hacemos spin dash, pero el caso es que también lo hacemos pulsando abajo en el stick. Sumado a eso tenemos un ataque o pisotón que se hace pulsando abajo o X en el aire. Así que tantos movimientos asignados al stick análogo provoca que ejecutes algunos sin querer. Aparte de que si estabas acostumbrado a hacerte bolita pulsando abajo, como en el juego original, aquí te toca hacerlo con un botón. Además, cuando pasamos por los túneles, las físicas se sienten extrañas, con el riesgo de quedarse atascado, como me sucedió una vez. Otro detalle interesante es que no hay cortes de pantalla entre cada etapa, sino que un acto empieza donde termina el otro. Tenemos también anillos estrellas ocultos en los niveles, lo que invita a la exploración. Y al final del combate con Eggman,
Si tenemos 50 anillos, podremos entrar en una fase de bonus, en completo 3D, que recuerda mucho a la del Sonic 2, y en donde tenemos que llegar al final antes de que se nos agote la energía, y así adquirir la gema del caos. Para finalizar, también tenemos una galería en donde podemos ver a todos los personajes del juego. Esta demostración está disponible tanto en Windows como en Android. Les dejaré el enlace al canal de Loot Crate en la descripción, de donde lo pueden descargar. Sin dejar de mencionar que el autor ya se encuentra trabajando en el siguiente escenario, Marble Zone. En conclusión, un fantástico remake del primer Sonic hecho por una sola persona, que está logrando unos resultados maravillosos teniendo en cuenta que es un proyecto hecho para aprender a programar. No quiero ni imaginar cómo será cuando tenga más experiencia. Aunque tiene aspectos que mejorar en términos de control y jugabilidad, va por muy buen camino. Le deseamos éxitos a Loot Crate en este proyecto. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Redux? ¿Un excelente remake del Sonic 1? ¿Estás loco por verlo terminado? Déjamelo saber en los comentarios. Y una mención para José de Jesús Salazar 2204, que me pidió que lo saludara en este video. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.